Era la tarde del 5 de septiembre de 2019 en Culiacán, una ciudad del estado mexicano de Sinaloa. Ese día, las fuertes lluvias de la tormenta tropical Fernand azotaban la región. La tormenta había inundado calles por toda la ciudad. El agua corría por las intersecciones, desbordando el drenaje y convirtiendo las calles en rápidos arroyos. Los conductores luchaban desesperadamente contra el agua que subía sin parar. Muchísimos automóviles se apagaron por completo o fueron arrastrados. A las 4 de la tarde, la joven Alejandra, de 17 años, quedó atrapada. Las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el cruce. El agua de lluvia ya corría con muchísima fuerza por toda la calle. Alejandra estaba en su auto cuando la situación de pronto se volvió peligrosa. Según los testigos, la corriente había empezado a arrastrar su vehículo por la calle inundada. Al darse cuenta de lo que pasaba, ella se bajó del auto. No muy lejos, otras dos personas se aferraban a su propio vehículo. En el video, se ve a Alejandra moviéndose por el agua hacia ellos, al parecer intentando llegar al vehículo para salir de la inundación. Ella voltea para ver cómo su auto sigue siendo arrastrado por la corriente. No queda claro si ella quería regresar a su propio auto o si la corriente simplemente era demasiado fuerte. Oculto bajo el agua que corría había algo imposible de ver, una alcantarilla abierta. Mientras Alejandra da un paso hacia atrás, en la calle inundada, de pronto desaparece bajo la superficie. La corriente la jala hacia abajo al instante. En las imágenes del video, ella desaparece repentinamente bajo el agua y es arrastrada al alcantarillado por la fuerte corriente pluvial. Elementos de bomberos y policías realizan una búsqueda exhaustiva en el punto exacto del drenaje donde cayó. La alcantarilla desemboca directamente en el canal de recursos hidráulicos que atraviesa la ciudad. Equipos de búsqueda especializados recorren las tuberías subterráneas para hallarla pronto, antes de que la fuerza del agua la aleje todavía más. La alcantarilla donde cayó llevaba años dañada. Según los vecinos, el drenaje había estado roto por unos 3 años y el problema se había reportado a las autoridades un año antes. Sin embargo, la abertura seguía expuesta. A la mañana siguiente, la búsqueda llega a su fin. El cuerpo de Alejandra es descubierto flotando en el canal de recursos hidráulicos. La corriente que la jaló hacia la alcantarilla la había llevado hasta ahí, y el momento en que ocurrió había quedado captado en las cámaras de seguridad de la ciudad. Era la tarde del 26 de agosto de 1991 en Fairview Avenue, Illinois. La línea Burlington Northern unía Chicago y los suburbios velozmente. Los pasajeros circulaban normal. Entre ellos estaba Mary Wojtyla, de 41 años. Iba caminando con su abogado cruzando las vías en el paso a nivel de Fairview Avenue, justo al lado del andén de la estación. Las barreras del cruce estaban abajo y las campanas de advertencia sonaban, indicando que se acercaban trenes. A pesar de esto, varios peatones ya habían cruzado las vías antes que ellos. En corredores tan transitados como este, a veces la gente intentaba cruzar rápido antes de que el siguiente tren llegara a la estación. Un tren en dirección oeste estaba detenido en una de las vías cercanas. Un entusiasta de los trenes, a menudo llamado ferromodelista, se había colocado con una cámara de video, grabando los trenes que llegaban y salían de la estación. Su cámara ya estaba grabando. Mary y su abogado empezaron a cruzar las vías. Mientras los dos avanzaban, el tren detenido bloqueaba en parte la vista de la línea. El abogado iba un poco más adelante que ella mientras cruzaban. Pasaron sobre la primera vía, luego sobre la siguiente. En ese momento, un tren express de Burlington Northern se acercaba a la estación. Iba a unas 60 millas por hora. Debido al tren detenido y a la posición que tenían en el cruce, la locomotora que venía estaba casi oculta a la vista. Hasta los últimos segundos. En las imágenes grabadas ese día, se les puede ver cruzando juntos. Por un momento, casi parece como si avanzaran al mismo paso. Luego, el abogado de Mary se da cuenta de que viene el tren y se detiene, pero Mary sigue avanzando. Por el video, casi parece como si el movimiento de su abogado la hubiera confundido por un momento. Mary Wojtyla es atropellada. Muere al instante, y la fuerza del impacto lanza su cuerpo directo hacia el entusiasta que había estado grabando los trenes. Su cámara capta todo el evento. El abogado, que caminaba junto a ella,
Ve el tren a tiempo y no es arrollado. La escena se llena rápidamente con investigadores y policías de Downers Grove. Para entender exactamente lo sucedido, las autoridades hacen una petición inusual. Ordenan al maquinista del tren retroceder la locomotora y pasar nuevamente por el cruce, permitiendo a los investigadores recrear las circunstancias exactas de la colisión. Según un reporte del Downers Grove Reporter, esta experiencia resulta devastadora para el maquinista. Durante la recreación, el tren tiene que pasar por el lugar exacto donde el cuerpo de Mary sigue tirado en las vías. Los testigos dijeron que el maquinista quedó tan afectado por el proceso que ya no pudo seguir manejando el tren después y tuvieron que relevarlo de sus funciones. La grabación al final se vuelve conocida en internet como La chica del tren. En los años siguientes, versiones editadas del video se usan en programas de educación enfocados en la seguridad ferroviaria. En esas presentaciones, el momento exacto del impacto es eliminado y las imágenes se muestran para demostrar qué tan rápido puede aparecer un tren y lo poco que hay de tiempo para reaccionar. Al mismo tiempo, versiones sin editar empiezan a aparecer por todo internet. El video luego se incluye como el segmento final en la película documental de 1998, Banned from Television. Este video no tiene mucho contexto, pero realmente vale la pena verlo. Comienza en un exuberante bosque tropical, que es el hábitat natural de los orangutanes. Se informa que un macho de esta especie acorraló a un fotógrafo, mostrando el comportamiento agresivo típico de los machos dominantes en su entorno. Se cree que este orangután en particular es el individuo más grande y poderoso de la zona. Los orangutanes machos adultos pueden pesar más de 200 libras y tener una fuerza extraordinaria en la parte superior del cuerpo. Tan solo sus brazos pueden medir más de 7 pies de extremo a extremo. En las regiones donde el turismo es común, algunos orangutanes han empezado a asociar a los humanos con la comida. Los turistas seguido les dan premios, a veces a propósito, otras veces simplemente dejando comida a su alcance. Con el tiempo, en lugares donde este comportamiento se vuelve frecuente, los animales se adaptan, empiezan a acercarse a los humanos con mayor confianza y en algunos casos parecen aprender algo más, que agarrar a una persona puede obligar a otros cerca a ofrecerles comida a cambio, básicamente convirtiendo al humano en una moneda de cambio. En el video que circula en internet, eso parece ser exactamente lo que pasa. Antes de que el fotógrafo pueda reaccionar, el orangután se lanza hacia adelante, agarrándolo y tirándolo al suelo. El video muestra al hombre forcejeando mientras está inmovilizado bajo los enormes brazos del animal. Él intenta liberarse, pero el orangután lo mantiene firmemente sometido. El terror en su rostro lo dice todo. Oh. No, please. Jos, me va a matar. Don't fight, Lorenzo. Don't fight, Lorenzo. Oh. Okay. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh. Oh, por favor. Me he sentido mal, ¿no? Porque primero cuando he sentido que me ha cogido ya en serio y que ha empezado a jugar conmigo, me ha estado mordiendo por todos los lados, pero sobre todo la fuerza con la que me ha cogido del cuello, que te das cuenta que te lo puedes romper solo con un gesto, ¿no? La verdad que no sé cuánto tiempo ha durado, pero ha sido... A mí me ha dejado machacado, la verdad, pero bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Los expertos suelen advertir que un orangután macho adulto tiene el poder de causar heridas devastadoras con muy poco esfuerzo, incluso pudiendo arrancar el brazo de un humano. Era una tarde lluviosa en Amboli Ghat, un paso de montaña en la India. La zona es conocida por sus vistas espectaculares, cascadas y valles profundos. Atrae a visitantes de toda la región, en especial durante la temporada de monzones cuando los cerros se cubren de neblina y las cascadas están en su punto más fuerte. Uno de los miradores más populares ahí es el Cavalshed Point, un puente con vista a un enorme desfiladero que cae aproximadamente 2000 pies hacia el valle de abajo. Un grupo de 7 amigos llegó hasta el mirador. 6. Todos ellos trabajaban en una granja avícola y decidieron detenerse para tomar algunas fotos. Entre los jóvenes estaban Imran Garadi, de 26 años, y Pratap Rathod, de 21 años. 6. Al momento de irse el grupo, ellos dos decidieron quedarse atrás tan solo un momento más. En las imágenes del video se puede ver a ambos bebiendo y bromeando muy cerca del barandal de protección. Justo tras esa valla de seguridad está el abismo profundo, el cual permanece oculto por una espesa capa de niebla.
Sus amigos ríen mientras ellos dos intentan realizar algunas acrobacias sumamente peligrosas al borde del precipicio. De fondo se oyen los gritos y el alboroto de sus amigos. Parecía ser un reto grupal y no una advertencia de peligro. 8. Uno de ellos saltó hacia lo que parecía un estanque y regresó pronto a la barrera de seguridad. 8. Finalmente, ambos jóvenes saltaron por encima del barandal de seguridad hacia el otro lado. Están fuera del área protegida, en una repisa de apenas unas pulgadas. El video los muestra equilibrándose, riendo y charlando con el valle a miles de pies de profundidad. Ahora las voces de quienes graban suenan realmente alarmadas. Les gritan a los dos hombres, diciéndoles que regresen. La distancia que los separa es realmente mucha. Nadie en ese momento puede jalarlos hacia arriba sobre la barrera. Al instante siguiente, todo sale terriblemente mal y uno de ellos pierde el equilibrio de forma fatal. Al resbalarse, instintivamente se agarra del otro. Por un breve momento, ambos luchan por mantener el equilibrio. Los dos hombres caen al desfiladero, desapareciendo de la vista. La caída debajo de ellos se extiende a más de 2000 pies por la ladera de la montaña. Sus amigos, que habían estado grabando solo unos segundos antes, se quedan gritando en shock. Más tarde, el grupo va con la policía y reporta que los dos hombres están desaparecidos. Al principio, nadie sabía qué había pasado hasta que el video se viralizó en internet. Fue entonces cuando se organizaron equipos de búsqueda. Los senderistas, conocedores de la zona, colaboraron estrechamente con las autoridades para localizarlos. Finalmente, sus cuerpos son ubicados en lo profundo del valle de abajo. El rescate resultó ser muy difícil debido a la intensa lluvia y la espesa neblina que cubría el desfiladero, lo cual redujo significativamente la visibilidad. Esto volvió la operación extremadamente lenta y peligrosa. A principios de marzo de 2024, en el estado brasileño de Minas Gerais, un grupo de dolientes se había reunido para un funeral. Familiares y amigos caminaban juntos por la calle detrás del ataúd de una mujer que había fallecido. Entre ellos estaba Amanda Arantes, de 27 años, la hija de la fallecida, asistiendo al funeral de su propia madre. De pronto, algo aparece a lo lejos. En las imágenes captadas ese día, una motocicleta entra a cuadro, moviéndose hacia la multitud. Al principio, nada parece fuera de lo normal, pero a medida que se acerca, la situación cambia. La moto va directo hacia el cortejo fúnebre. El conductor maneja cerca de la multitud y se detiene junto a Amanda Arantes. Hay dos hombres en la moto. En el siguiente instante, el pasajero saca una pistola y dispara 3 tiros a quemarropa. La gente de inmediato empieza a entrar en pánico. En el video, los asistentes se esparcen en todas direcciones, tratando de alejarse de los disparos. Amanda Arantes se desploma en la calle. A los pocos segundos del ataque, los dos pistoleros huyen de la escena a toda velocidad en la motocicleta, desapareciendo por la calle. La policía no tarda en llegar y confirma que Amanda está gravemente herida. Las autoridades dicen que una de las balas le dio en la médula espinal, dejándola sin poder moverse. Mientras está tirada en el suelo, testigos y paramédicos dicen que le cuesta trabajo hablar y no puede formar oraciones coherentes. Presentando heridas de gravedad, fue trasladada de urgencia a un hospital en Varginha, donde permanece bajo observación médica estricta. 13. Los investigadores buscan activamente a los atacantes, quienes huyeron hacia una zona rural tras efectuar los disparos. Poco tiempo después, la policía localiza una motocicleta que se cree que fue la usada en el ataque. Estaba escondida en la maleza espesa junto con 2 cascos. Eventualmente, la policía arresta a un sospechoso por intento de homicidio. Los oficiales dicen que el hombre había sido visto usando la misma moto en las últimas semanas y al ser interrogado dio declaraciones contradictorias sobre dónde había estado la moto el día del tiroteo. La investigación continúa en curso. Actualmente se desconoce la situación de Amanda Arantes en este preciso momento. El 23 de octubre de 1999, una multitud se reunió debajo de uno de los acantilados más famosos del mundo. Elevándose a 3.200 pies sobre el valle de Yosemite estaba el Capitán, una pared vertical de granito que se había vuelto legendaria entre escaladores, fotógrafos y buscadores de emociones fuertes. Pero ese día, la gente estaba ahí por una protesta. Unas 150 personas habían ido al Parque Nacional Yosemite para ver una manifestación planeada con cuidado. Había familias enteras, amigos cercanos y varios saltadores base profesionales reunidos en el lugar. Se manifestaban por la trágica muerte de Frank Gambale III, un reconocido saltador. En el mes de junio, Gambale había saltado de El Capitán con total éxito. Todo salió según lo planeado, pero los guardaparques lo esperaban abajo para arrestarlo por haber violado las estrictas prohibiciones del parque.
Cuando Gambale intentó escapar, corrió hacia el río Merced. En el intento de huida, se ahogó. Su muerte enojó muchísimo a muchos dentro de la comunidad de salto base. Creían que la estricta aplicación de la ley contra este deporte había orillado a Gambale a una situación desesperada. La protesta buscaba probar definitivamente que el salto base es una actividad segura. 5 expertos participaron en la demostración, la cual fue coordinada antes con los oficiales de seguridad. Brincarían del capitán, aterrizarían en un área fija, se dejarían arrestar voluntariamente y entregarían su equipo profesional. Luego recibirían una multa por lo que el Servicio de Parques Nacionales llama entrega aérea ilegal, lo cual típicamente resultaba en una multa de unos $2,000. La meta era mostrar que los saltadores base podían cooperar con las autoridades del parque, demostrando a la vez que la actividad podía hacerse responsablemente. Uno a uno, los saltadores se prepararon. En la cima, los primeros saltadores se lanzaron del enorme muro de granito y todo salió perfecto. Para la gente que observaba abajo, la protesta parecía estar desarrollándose exactamente como se planeó. Luego, la cuarta saltadora dio un paso al frente. Su nombre era Jan Davis. Davis era una paracaidista de 60 años. Ella era muy conocida en la comunidad del paracaidismo y del salto base. Junto con su esposo, el fotógrafo Tom Sanders, codirigía una empresa de cinematografía aérea llamada Aerial Focus. Ella había hecho muchos saltos antes de lanzarse de El Capitán, como la cuarta participante de la protesta. 2, 1, see ya! Por un momento, nada parecía estar mal. Luego la gente empezó a gritar, ¡ábrelo! ¡Ábrelo! Davis seguía cayendo. Su paracaídas nunca se abrió. Los testigos en tierra miraban con impotencia cómo ella seguía cayendo hacia el bosque de abajo. Su esposo, Tom Sanders, estaba entre los espectadores viendo cómo se desarrollaba la protesta. Él había estado fotografiando los saltos. Cuando los árboles entraron en el encuadre de la lente de su cámara, supo que ya no quedaba tiempo. Davis se estrelló en la base del Capitán y murió al instante. Los guardabosques rápidamente acordonaron el área en el fondo del acantilado. Cerca de ahí, Sanders colapsó hacia adelante sobre su cámara lleno de dolor. Sus amigos dijeron después que él repetía la misma frase una y otra vez. Si tan solo hubiera usado su propio equipo. Según los testigos, Davis no había usado su equipo personal durante la protesta. Ella había pedido prestado el equipo de alguien más. La razón de sus actos era sumamente simple. Ellos esperaban ser arrestados justo al momento de aterrizar. Los guardaparques solían confiscar el equipo en El Capitán. Davis no quería perder el suyo, así que decidió usar uno totalmente prescindible para la ocasión. Pero el equipo prestado era diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Sanders explicó que Davis normalmente abría su paracaídas usando una cuerda ubicada en su espalda. En el traje prestado, la cuerda de activación estaba colocada en su pierna. La demostración que tenía el propósito de probar que el deporte podía hacerse a salvo había terminado más bien con una paracaidista veterana cayendo miles de pies frente a una multitud que no podía hacer nada para ayudar. Era el verano de 2016 en Badaling Wildlife World, un parque de vida silvestre estilo safari ubicado en Beijing, China. A diferencia de los zoológicos tradicionales, este parque permitía a los visitantes experimentar a los animales de una manera distinta. Los invitados podían conducir sus propios vehículos a través de los grandes recintos abiertos, pasando cerca de algunos de los depredadores más poderosos del mundo. En ciertas áreas del parque, especialmente las zonas de depredadores, a los visitantes se les prohibía rotundamente bajar de sus vehículos. Antes de entrar, se requería que los invitados firmaran un acuerdo reconociendo esas reglas. Entre los animales albergados en el parque había tigres siberianos, la especie de tigre más grande del planeta. Ese día, una familia estaba recorriendo el parque. En su propio auto, dentro del vehículo, iba una mujer llamada Zhao Jing, junto con varios familiares, incluyendo a su madre. En algún punto durante el viaje, Jing empezó a sentirse mareada. Decidió que necesitaba un poco de aire fresco. Según su propio relato posterior, salió del vehículo para moverse al otro lado del auto. En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del parque, se puede ver cómo abre la puerta y camina alrededor del vehículo, parada a su lado con la puerta todavía abierta. De repente, aparece un tigre. En el video, Jing intenta reaccionar, retrocediendo mientras el tigre recorta la distancia, pero el depredador ya está sobre ella. En cuestión de segundos, el tigre la agarra y la arrastra lejos, jalándola por el suelo y sacándola de la toma. Dentro del auto, estalla el pánico. Un hombre salta de inmediato del vehículo y corre tras el tigre en un
un intento desesperado por ayudar. Momentos después, la madre de Jing también sale del auto. Al ver que el tigre arrastra a su hija, corre hacia adelante para intentar salvarla. Mientras corre hacia el lugar del primer ataque, otro tigre salta de pronto y se abalanza sobre ella. El animal la ataca de forma casi inmediata. Mientras Jing es arrastrada por el primer tigre, su madre es atacada por el segundo. El personal del parque y los equipos de emergencia son finalmente alertados, pero para cuando llega la ayuda, la situación ya se ha vuelto trágica. Su madre muere en el ataque. La misma Jing sobrevive, pero sufre heridas. Tras la tragedia, queda claro que Jing había firmado un documento antes de entrar al parque, acordando no salir del vehículo mientras conducían por los recintos de los animales. Sin embargo, más tarde afirmó creer que el documento era solo un formulario de registro para entrar al parque y que el taquillero no le explicó lo que estaba firmando. A raíz de esto, ella presentó una demanda contra el parque de vida silvestre, argumentando que no se le había advertido adecuadamente sobre los peligros y que un oficial del parque cercano no había intervenido durante el ataque. Durante la silenciosa madrugada del 26 de julio de 2016, en un centro especializado para discapacitados de Sagamihara, Japón, los residentes dormían profundamente. El personal vigilaba los pabellones, sin sospechar que el edificio se convertiría muy pronto en el escenario de una de las peores masacres en la historia moderna de Japón, en Modern Japanese History. Unas 2 horas antes del ataque, Satoshi Uematsu, de 26 años y ex empleado de las instalaciones, estaba sentado en su auto. Estaba vestido de traje. En un momento dado, se tomó una selfie dentro del vehículo, capturándose en cámara poco antes de los eventos que seguirían. Más tarde, se cambió de ropa, se puso una gorra, pantalones oscuros y una camiseta. Luego empezó a conducir. A la 1 de la mañana, Uematsu llegó cerca del centro de atención y estacionó su auto a lo largo de un camino cercano. Salió, abrió la cajuela y sacó una bolsa. El sujeto llevaba consigo varios cuchillos, un martillo y cinchos de plástico. 18. Uematsu rompió una ventana para poder entrar ilegalmente al pabellón conocido como Hana Home. 18. Una vez que estuvo adentro, se arrodilló y comenzó a sacar con calma todos los objetos que traía en su bolsa. Una empleada del personal lo notó y le gritó. Uematsu se acercó de inmediato, la amarró con cinchos de plástico y la obligó a caminar con él por el edificio. Al entrar a cada habitación, le hacía una pregunta sobre los residentes. ¿Podían hablar? Si la respuesta era no, Uematsu procedía a atacar sin piedad. Apuñaló a los residentes que dormían en el pecho y el torso, mientras hacía comentarios despectivos y crueles durante los ataques. Durante uno de los apuñalamientos, su cuchillo impactó una caja torácica y la hoja se partió, desprendiéndose la punta. Sin más, lo sustituyó con otro cuchillo que llevaba. Al terminar de recorrer el Hana Home, 5 residentes habían sido asesinados y otros 2 resultaron gravemente heridos. Antes de abandonar el pabellón, ató los pulgares a la empleada del turno, la sujetó a un pasamanos del pasillo y le arrebató sus llaves. Luego siguió su camino. El siguiente edificio era el Niji Home. Ahí se encontró con otra empleada del personal en turno y le pidió que mostrara los pulgares arriba. Ella intentó defenderse, logrando resistir brevemente antes de sufrir heridas menores. Durante el forcejeo, Uematsu la amenazó. Luego la amarró con cinchos de plástico, igual que a la empleada anterior. De nuevo, la obligó a caminar de habitación en habitación y de nuevo le hizo la misma pregunta. Les preguntaba si podían hablar. Una empleada mintió para intentar salvarlos, pero Uematsu sospechó. Entonces, él mismo comenzó a hablarles directamente a los residentes para probar si tenían capacidad de habla. Él les decía, «Buenos días». Si respondían, seguía adelante. Si creía que no podían hablar, atacaba. Durante uno de estos ataques, su segundo cuchillo se dobló y se rompió tras golpear hueso. Una vez más, reemplazó el arma. Entonces comenzó a atacar directo al cuello. En el pabellón Niji Home mató a 5 personas e hirió a 2 más. 21. Amarró a la empleada para que no interfiriera y siguió adelante con su recorrido. 21. Exactamente a las 2 de la mañana entró al pabellón Tsubasa Home, donde se encontraban los hombres. Al acercarse, se encontró con un empleado del personal que alguna vez había trabajado junto a él. Uematsu lo tiró al suelo y lo amarró a un pasamanos del pasillo. Luego empezó a burlarse de él. Le preguntó por los residentes de cada habitación e incluso hizo un comentario sobre buscar a un residente agresivo en particular que alguna vez habían cuidado juntos. Mientras Uematsu avanzaba por el pabellón llevando a cabo los ataques, el empleado amarrado intentó desesperadamente alertar a alguien. Logró sacar su teléfono e intentar mandarle un mensaje de texto a un colega pidiéndole que llamara a la policía.
En cierto punto, dejó caer el teléfono, incapaz de alcanzarlo con las manos. Se quitó los zapatos y calcetines, y luego escribió mensajes usando los dedos de sus pies. El colega finalmente notó que algo andaba muy mal y a las 2:40 llamó a la policía de inmediato. 4. Dentro del Tsubasa Home, Uematsu mató a 2 residentes e hirió a otros 2 más antes de continuar. El siguiente pabellón era el Minori Home. Ahí amarró a otro empleado del personal a un pasamanos y siguió atacando a los residentes. Después de eso, entró a una oficina. En lugar de irse inmediatamente, se sentó frente a una computadora. Mientras la usaba, revisó los nombres de los empleados programados para el turno de la noche, aparentemente asegurándose de que ninguno fuera lo bastante fuerte físicamente para someterlo. Luego, salió de la oficina y se dirigió arriba. En el Minori Home, 7 personas resultaron heridas. En el segundo piso, pasó por el Subaru Home, antes de entrar a otro pabellón conocido como Ibuki Home. Ahí, de nuevo, amarró a un empleado del personal, confiscándole su teléfono celular antes de interrogarlo sobre los residentes. Luego empezó a apuñalarlos. Para cuando salió del pabellón, 4 personas habían sido asesinadas y 11 heridas. Uematsu regresó al Subaru Home. Dentro de una oficina, un empleado que trabajaba en su computadora vio acercarse a Uematsu con un cuchillo ensangrentado y huyó de inmediato. El agresor lo persiguió hasta un cuarto vacío, pidiéndole que mantuviera la calma. El trabajador bloqueó la puerta y tras varios intentos de Uematsu por forzarla, este se rindió y se fue para atacar a otros residentes cercanos. Desde el interior del cuarto, el empleado logró llamar a la policía. A las 2:45, en el Subaru Home, 3 personas murieron y una resultó herida. Uematsu salió por la entrada principal tras recorrer los últimos cuartos. Las cámaras captaron su salida y para cuando llegó la policía ya se había ido. A las 2:50, Uematsu volvió a su auto y publicó algo en internet. Usando su cuenta de Twitter, subió la selfie que se había tomado antes mientras usaba el traje. La leyenda decía: "Que el mundo esté en paz, hermoso Japón". A las 3 de la mañana, policías armados entraron al edificio. Adentro, descubrieron la magnitud total del ataque. 29 ambulancias fueron enviadas a las instalaciones. Apenas minutos después, Uematsu entró a la estación de policía de Tsukui y se entregó, llevando la misma bolsa llena de cuchillos y herramientas manchadas de sangre. En total, 19 residentes fueron asesinados, 10 mujeres y 9 hombres, de entre 18 y 70 años. Otras 26 personas más resultaron heridas, 13 de ellas de gravedad, siendo la gran mayoría apuñaladas directamente en el cuello. Se descubrieron motivos perturbadores. En febrero de 2016, Uematsu intentó entregar una carta a Tadamori Oshima, presidente de la Cámara de Representantes. La carta pedía legalizar la eutanasia para personas con múltiples discapacidades, afirmando que esto beneficiaría enormemente a la sociedad. Escribió que matarlos sería, cito, por el bien de Japón y la paz mundial. Propuso atacar 2 centros distintos, matar a cientos de personas y luego entregarse. Tras conocerse la carta, fue internado de manera involuntaria en un hospital psiquiátrico por 2 semanas, pero el 2 de marzo, los médicos determinaron que no era una amenaza y fue liberado. Meses después, ocurrió el ataque. Uematsu fue declarado mentalmente competente para ser enjuiciado. El 16 de marzo de 2020, el Tribunal de Distrito de Yokohama lo condenó a muerte. Uematsu ya había declarado que no apelaría el veredicto ni la sentencia. Los asesinatos en Sagamihara siguen siendo de los más mortíferos en la historia moderna de Japón, ocurriendo casi en total silencio mientras las víctimas dormían.